Muy buenos días. Hoy hablaremos acerca de la libertad espiritual que el Señor nos ha dado. Dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquí hay una lección muy hermosa que aprender. Somos esclavos del pecado, pero por la gracia hemos sido liberados y ahora somos libres, pero seguimos siendo esclavos, ya no del pecado, sino del que ahora servimos. Miren ustedes, dice allá en San Juan capítulo 6, el 15 al 18. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar, etc. Y un gran viento vino y soplaba. Ahora, ¿qué estaba el Señor tratando de enseñar a sus discípulos? Yo creo que el Señor quería sobreenfatizar de que si Él los iba a hacer libres para siempre. Miren ustedes, allá hay un texto muy hermoso en 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Nos habla de 3 tiempos de libertad. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. El trabajo del Señor Jesús, pues, fue y es librarnos del castigo y de la muerte, para darnos libertad. Una libertad que, si es bien usada, va a ser nuestra vida edificada y va a ser nuestra vida un instrumento en las manos de Dios. Noten los 3 tiempos de este versículo 10, el cual nos libró. El Señor al morir en la cruz nos libra de la, ¿qué? De la culpa del pecado. O sea, ya no somos culpables, ya no somos merecedores de un castigo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. De modo que Él nos ha librado de la culpa del pecado. Él llevó la culpa nuestra sobre Él. En la cruz del Calvario Él pagó nuestra culpa. Entonces, si somos libres, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Él nos ha librado de la culpa. Pero luego dice, y nos libra, es decir, constantemente, diariamente. Él nos libra, pero ahora nos libra del poder del pecado. O sea, el pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. No tenemos nosotros por qué ser libres aparentemente, no. Somos libres porque Cristo nos libró. Y éramos esclavos del pecado bajo la ley. Pero ahora con Cristo, dice, Él nos libra, el presente, nos libra del poder del pecado. No tenemos por qué decir es que era muy dura la tentación o fue muy difícil lo que me pasó, no pude vencer. No, cuidado. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, porque no habéis sido tentados más de lo que podéis soportar, mas el Señor os dará con la tentación también el camino para poder ser libres, ser libertados. De modo que cuando Cristo muere en la cruz, nos libra de la culpa, nos libra del poder del pecado, pero más, y nos librará ¿de qué? De la presencia del pecado. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya no estaremos luchando con el pecado. Tendremos cuerpos transformados, tendremos una semejanza a Él, de tal manera que el pecado no puede vencernos, sino que nosotros vencemos ya, y lo hemos vencido a través de Cristo en la cruz. De modo que esa libertad
el apóstol ahora viene y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el capítulo 6 de Romanos y el versículo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, yo sé que el Señor me libró, me libra y me librará, pero entonces puedo seguir yo pecando, puedo seguir yo abusando de esa libertad y convertirla en un libertinaje. No, dice claramente el Señor. Miren ustedes en el 6:15 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, no podemos estar así. Nosotros hemos sido librados y nos libra diariamente y nos librará. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De modo que no tenemos que estar pensando que somos esclavos del pecado, que perseveraremos ahí. Dice el versículo 15 del capítulo 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, nosotros hemos sido libertados, hemos sido librados ya de la culpa, de la presencia y seremos del poder también diariamente. Pero ¿por qué esto? Porque el Señor dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Cristo en la cruz es vida eterna. Querido hermano, querido amigo, no tenemos por qué estar esclavos del pecado. Más bien hemos cambiado de dueño nada más. Antes nos dominaba el pecado, ahora nos domina la libertad de Cristo. Ya no estamos bajo la fuerza del pecado, estamos bajo la fuerza, bajo la libertad que Cristo ofrece. Por eso Pablo vuelve a decir ahí en el versículo 1 del capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, hermano, la gracia ya está, la gracia fue dada, nosotros somos salvos por fe, por gracia, por misericordia, pero todo eso ha venido por el solo amor del Señor por nosotros. No lo merecíamos. Esa es la gran diferencia. Somos salvos por gracia. La palabra gracia es recibir lo que no merecemos. No merecíamos el perdón, el Señor nos lo da. No merecíamos ser librados, el Señor nos libra. No merecíamos tener vida eterna, el Señor nos la ofrece. No merecíamos el perdón, el Señor nos lo da. Pero la palabra misericordia es un poquito diferente. La palabra misericordia es que recibamos lo que no merecemos. Ahora, por gracia somos salvos y recibimos lo que no merecemos. Pero la misericordia nos ofrece algo que merecemos, pero el Señor toma nuestro lugar y por esa misericordia ahora tenemos libertad. Pero vamos a abusar de ella, vamos a vivir en un libertinaje, al cabo la gracia me perdona, al cabo la gracia me alcanza. No. Dice claramente en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Así estábamos bajo el pecado. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, es cierto. Pero en el momento que nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Parece que hay un poquito de diferencia entre siervo y esclavo, como que el siervo está más cercano a su jefe, a su capitán, y hace las cosas no por obligación, sino porque él desea hacerlo. Él quiere agradar a su Señor. Pero hermano,
nosotros cuando dejamos esa vida de pecado del pasado y entramos a la nueva vida bajo la gracia, estamos entrando bajo diferente dominio. Antes nos dominaba el pecado bajo la ley, ahora nos domina el amor de Cristo y Cristo quiere que vivamos para Él. Libertados pues, dice en el versículo 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, hemos cambiado, como quien dice, de control, de dueño. El pecado estará ahí hasta que lleguemos a su presencia, que seremos libres de la presencia del pecado. Pero ahora nos insta, nos pide que la vida que llevamos sea una vida que glorifique al Señor, sea una vida que de veras demuestre la libertad que Cristo nos ha dado, el cambio que experimentamos. Así que no pensemos, peco y al cabo la gracia me libra, me levanta. No. La gracia está ahí, la dádiva de Dios está ahí, en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado también ahí está, acechando, esperando el momento de poder cambiarlo a usted, ya no un hijo de Dios libre, un hijo de Dios libertado, sino un hijo de Dios que puede de veras disfrutar de una nueva vida. Miren, hay una palabra en el Salmo 34. Dice que el Señor nos redime. A ver, ¿qué es la palabra redimir? Es liberar. Hay 3 palabras griegas que quiero yo mencionarles rápidamente. Agorazo, pensando en aquella compra de esclavos en el mercado. Agorazo es ir y comprar el esclavo, es lo que hizo Cristo. Vino a este mundo y Él pagó por nosotros, nos ha hecho sus siervos. Agorazo. Está también la palabra exagorazo en griego, que quiere decir sacar del mercado. Entonces no solamente vino a comprar, sino que nos vino a sacar. Y la tercera palabra es lutros, que quiere decir nos ha hecho libres. Nos compró, nos sacó y nos da libertad. Ahora no abusemos de esa libertad. No la convirtamos en un libertinaje que me puedo portar como quiera, al cabo la misericordia me alcanza, al cabo la gracia me alcanza. No, hermano. Por gracia no estamos recibiendo lo que merecemos, pero por misericordia recibimos lo que no merecemos. Así que démosle gracias a Dios por esa gran verdad. Gocémonos de esa libertad y démosle gracias, porque no tenemos que ser ya esclavos del pecado. No, Él nos ha comprado, nos ha sacado del mercado del pecado y nos ha hecho libres. Y por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la culpa, libres del poder y libres de la presencia del pecado. ¡Qué libertad más hermosa! Y puede ser nuestra y es nuestra cuando venimos por fe al Señor Jesucristo. Yo espero que esta mañana, si usted está luchando con esa batalla espiritual de que quiere tener libertad, pero a la vez quiere comportarse como usted quiere, que usted comprenda que el Señor puede liberarlo del poder del pecado y lo liberará de la presencia del pecado, pero mientras vivamos como siervos de Él, como esclavos de Él, ya no del pecado, ya no de la muerte, sino esclavos del que nos libró y nos libra y nos librará. Que Dios pues nos ayude a ser siervos o esclavos de Cristo, como antes éramos siervos y esclavos del pecado. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos des esa libertad completa, esa libertad que puede darnos, Señor, motivos de gratitud, motivo de alabanza, motivo de adoración,
porque ya no estamos esclavos al pecado, sino que hemos sido librados por Cristo en la cruz. Gracias. Ayúdanos, pues, para vivir esa vida librados, y vivirla bajo la gracia, ya no bajo la ley y bajo el pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde que este domingo estamos celebrando 31 años de vida. Torre Fuerte llega a sus 31 años de servicio, 31 años de estar predicando la palabra, 31 años de estarnos reuniendo. La pandemia no pudo detenernos y nada nos detendrá. Vamos todos a celebrar este domingo en los 4 cultos, que usted pueda gozarse con nosotros. Tendremos música muy especial, tendremos el mensaje, la palabra de Dios para recordarnos y ser agradecidos. Y también debemos, o más bien deseo yo, en lo personal, dar gracias a mi Dios por los 90 años que me va a permitir cumplir. Y yo quisiera invitarles el domingo por la noche, el domingo 29 por la noche a las 7. Vamos a tener un servicio especial de gratitud, de alabanza por esos 90 años. Usted puede venir, lo único que le recomiendo, venga a buena hora, venga temprano para que pueda usted encontrar asiento y podamos juntos alabar al Señor y podamos juntos darle gracias por lo que Él ha hecho en estos 90 años con este su siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hizo. Pero también tenemos el jueves una cena especial y me gustaría ver a algunos de ustedes en esa cena. Ya tenemos un bonito número que ha apartado su lugar, ya tiene su boleto en mano. Yo le invito a que este domingo también, al salir del culto, busque la mesa y ahí usted pueda hacer el arreglo para acompañarnos el jueves 26 y el domingo 29. Felicidades a nuestra iglesia, felicidades a Torre Fuerte. Gracias a Dios por esos 31 años. Que Dios nos ayude a seguir adelante, no sabemos cuánto tiempo, pero juntos llegaremos a donde el Señor quiere que lleguemos. Muchas gracias, hermana Silvia Mancilla, que nos está escuchando. Buen día, dice. Paquito y Trisha Albavera también nos están viendo. Blanca Barrientos, Miriam Álvarez Ramírez en la Ciudad de México. Ricky Anaya, buenos días, pastor. Bendiciones para toda la iglesia. Leo Patiño, Álvaro Barajas, Angie Pedraza, Betty Flocaso, nos está viendo también. Betty, mucho gusto. Angie Pedraza, buenos días, pastor. Doralicia Guzmán del Salvador. Caro Jiménez Venegas, Ruth Salmos, Irma Argüelles, Pati Bo, María de Jesús Madera, Alfredo Hernández, Hilda Bandera, Valeria Limón. Hola, Vale, qué gusto. Nos vamos a ver en ese fin de semana. Dios te usa con esa voz preciosa que te ha dado. Buenos días, Vale. Luego está Deli Caleco. Hola, Deli, qué gusto también. Estos son hermanos que trabajan aquí en la oficina y toman unos minutitos para escuchar nuestro devocional. Lino, pastor, dice, es un gusto verle. También es un gusto oír de ti y saber de ti, Lino. Alfredo Hernández, Carmen Huerta, Adriana Ortiz, y bueno, un buen número de personas que nos escuchan no solo en Puebla, sino en México y fuera de México. Recuerde, todos los viernes aquí nos vemos, todos los días aquí nos vemos a las 9 de la mañana. Que Dios le dé un muy bendecido fin de semana y recuerde, viva como un hijo librado del pecado y de la muerte, porque el Señor ha tomado su lugar. Dios le bendiga.